Amén. Entonces vamos al libro de Jueces, capítulo 1, y quiero que leamos juntos el verso 12. Capítulo 1 del libro de los Jueces, gloria a Dios, y el verso 12. Esta tarde vamos a meditar en un punto muy importante. Pero vamos a leer primeramente el texto. Dice así: para gloria de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo Caleb, ya todos sabemos quién es Caleb, ¿verdad? Dice: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Otra vez, lo leo. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, o sea, la conquistare como premio, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. ¿Usted sabe lo que era tener a Caleb como suegro? ¿Ah? No, hombre, ¿verdad? Imagínense usted. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Quiero que meditemos en este tiempo que vamos a estar aquí juntamente con ustedes y los que han de estar ya conectados. Y, ¿verdad? Y puedo ser bastante breve, pero si usted no me pone atención, me voy a alargar más. Porque voy a repetirlo. Pero si me pone atención, voy a ser bastante breve. Quiero meditar en esta tarde sobre el tema un reto heroico de un conquistador. Un reto heroico de un conquistador. Ser conquistador no es cosa fácil. Y llevar a cabo retos tampoco es fácil. No es fácil. Pero yo meditaba en algo que encontré escrito que me llamó mucho la atención. Porque el reto es un desafío. Fíjese que el mantenerse usted en el camino del Señor es un desafío. Y es un reto. Y Pablo y otros muchos más apóstoles, y quizás los pastores que ustedes tuvieron anteriormente, donde ustedes se congregaron, y aún yo mismo lo digo, que todos tenemos un reto. Y el reto que tenemos todos es llegar a la meta final. La meta final no se termina hoy, este domingo, después de este servicio, ya, no, la meta final se acabará, quién sabe cuándo, pero que va a llegar a su final, va a llegar. Pero yo meditaba en algo que me llamó la atención, y ya lo hemos, quizás usted ya lo ha leído algunas veces o lo ha visto, y a veces hasta las ha matado usted con sus pies, o a veces hasta con sus manos, porque somos malos nosotros los seres humanos, ¿no? Leía sobre la anécdota o de una hormiga que iba cargando una pluma. Y me llamó la atención porque muchos de nosotros, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta cuando nos encontramos con las hormigas, ¿verdad? Lo primero que venimos y hacemos es que, siendo tan chiquitas como son, y le echamos todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y las hacemos. Y siendo así, estas tan chiquitas, que no necesitan que nosotros le echemos todo el cuerpo y las hagamos así. Pero como somos tan malos, que lo hacemos, ¿sí o no? Y si no, venimos con el dedo y las... ¿Ah? Somos malos. ¿Verdad que somos malos? Esta hormiguita cargaba una pluma. Una pluma para usted y para mí no es nada. No es nada. Pero para ella, una pluma era un desafío bastante fuerte. Y el mayor desafío que esta hormiguita enfrentaba era que durante su camino se encontraba con unas grietas de 10 milímetros de ancho. ¿Sabe lo que son 10 milímetros de ancho?
para usted no es nada. Para usted no es nada. Pero para la hormiguita era un gran desafío. Pasar 10 milímetros de ancho, lo que para nosotros es como que usted quisiera brincar el Gran Cañón, no sé si está en Colorado, no sé dónde, ¿verdad? Esos que usted quisiera, usted agarre carrera y lo quiera brincar de un lado a otro. Imposible. Y aunque le ofrezcan todo el dinero del mundo, no lo hace. Va a terminar allá en el fondo, acabado. Para esta hormiguita, esas pequeñitas grietas eran grandes problemas. Pero miren la sabiduría de los animalitos. Miren la sabiduría de los animalitos. Que él, al estar enfocado en su problema, oiga bien, no morir en el problema, porque ese es el problema nuestro. No morir en el problema, sino cómo derrotar el problema. ¿Sí me entiende ese punto? No morir en el problema, sino cómo vencer el problema. Y estaba la hormiguita allí meditando, ¿cómo hago para pasar al otro lado? Porque la pluma le servía. ¿Sabe por qué le servía la plumita? Para cubrirse en el invierno donde ellas habitan. Porque en el verano es cuando ellas aprovechan y en el invierno es cuando ellas se ocultan por los problemas climáticos que existen. Entonces la hormiguita, de tanto meditar cómo soluciona este problema, tuvo la idea que puso la pluma de un lado a otro y la usó como puente. Y como la puso de un lado a otro, la usó como puente, pasó al otro lado y agarró la plumita y continuó. Fíjese cómo esta hormiguita vino a ser un gran conquistador de un gran reto que tuvo que enfrentar, no una vez, sino muchas veces. En el camino del Señor, usted y yo vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas. Pero no es el que llega a la mitad del camino, es el que llega al final del camino. Ese es el que gana, o es el que se le puede llamar ¿un qué? Un conquistador. En esta tarde tenemos un reto de un hombre que solamente hace el reto para ver quién es el valiente que quiere aceptar ese reto. Yo pienso que en esta tarde todos ustedes quieren aceptar el reto. ¿Y cuál es el reto? Llegar a la meta final. Amén. Entonces, vamos a ver el reto de un conquistador. Cuando yo veía esto, yo meditaba en un maestro digamos, un albañil. Un albañil. Cuando el albañil le dice a alguien, ve y haz aquello, pero hazlo como yo te estoy indicando, es porque el albañil sabe hacer lo que le están mandando, lo que él está mandando hacer a la otra persona. Yo no podría decirle a un electricista, haz así las conexiones, o un plomero, haz así las cosas, porque yo no soy electricista, ni tampoco soy plomero. Y quizás nada les podría porque no sé nada. Pero aquí tenemos el reto que hace un gran conquistador. Yo podría decirle a un hermano que viene empezando el caminar en el Señor, usted que lleva años en el camino del Señor y que ha cruzado tantos retos y los ha vencido, usted puede decirle a otro, sigue adelante hermano, sigue adelante hermana. ¿Por qué? Porque usted es un conquistador hasta este día. Y ha conquistado retos mucho más difíciles quizás de los que hoy usted está pasando. Porque todos pasamos retos, mi hermano. Amén. Todos pasamos retos, pero no todos son conquistadores. Y Dios nos quiere enseñar en esta tarde que debemos de ser conquistadores. Entonces, dice el capítulo 1, estamos de Jueces, ¿verdad? Ahí conmigo. Vamos al verso 12. Vamos a empezar. Vamos a primeramente a ver el reto que hace un conquistador. Mire, ¿de quién viene este reto? De un hombre llamado
De un hombre llamado Caleb. Ahora, pensemos en quién es Caleb. Bueno, Caleb, hermano, olvídese, es como hablar de un Josué. Amén. ¿Por qué cree que le ponemos nombres de esos nombres a nuestros hijos? ¿Ah? ¿Por qué no les ponemos el nombre? No sé si alguien lleva el nombre aquí o aquí nos está viendo, perdón, ¿verdad? Pero ¿por qué no les ponemos los nombres de, por ejemplo, Judas? Aunque hay nombres Judas, ¿verdad? Sí. O por qué le ponemos los nombres así, que de aquellos que no nos inspiran. Ponemos los nombres de nuestros hijos de hombres que inspiran, ¿verdad que sí? Amén. Por ejemplo, Caleb, Josué, amén, Débora, amén, Sansón, no. Este hombre Caleb significa, mire el nombre de Caleb lo que significa, según el diccionario, ¿verdad? No es que yo lo sé, según el diccionario significa perro. Qué duro eso, ¿verdad? Significa perro. Pero ¿sabe usted que hay perros mucho más entendidos que, con el perdón del ser humano, que el mismo ser humano? Fíjese que el perro, hay perros que son bastante inteligentes, que lo que el hombre no puede descubrir, ellos lo descubren. En los grandes problemas que hay en nuestros países, ¿sabe quiénes son los que descubren dónde están los seres que han quedado enterrados? Los perros. Les enseñan. Bueno, que dejemos ahí entonces. Significa perro, también significa entusiasta, significa arrebatador. Arrebatador. Ese es Caleb. Entonces, una de las características, oiga bien esto, que tenía Caleb, una de las características que Caleb tenía era que él era un alentador, o sea, una persona que daba ánimo a otros. Y fue uno de los 12 espías que fueron a la tierra prometida y que cuando regresaron, él y Josué dieron buenas nuevas al pueblo y a Moisés. Ese era Caleb. Entonces, punto allí, ¿verdad? ¿De dónde venía el reto entonces? Venía de un hombre que sabía lo que era enfrentar retos. Amén. Pregunto, ¿creen que nuestro Dios no sabe enfrentar retos? ¿Creen que nuestro Dios no ha enfrentado retos? Claro, los enfrentó. Cuando sacó a Israel y en muchas ocasiones Él le dio la victoria. Mira, a mí me llena de gozo, de alegría, cuando yo leo la Biblia, cuando dice que Israel venía en el desierto y de noche los alumbraba y los calentaba con una nube de fuego. Y de día los cubría de la temperatura fuerte de un desierto con una nube. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. El Dios de Israel también. Entonces, aquí viene el reto. Veamos el reto juntos. Veamos el reto en el verso 12. El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa, mi hija, por mujer. Primeramente, mire lo que dice. El que la atacare. Atacar podría ser fácil, pero salir victorioso es cosa diferente. Josué, no por culpa de Josué, sino por culpa de una persona en el pueblo que hizo lo contrario a lo que Dios había dicho, Josué fue a pelear contra un pueblo bastante débil y Josué y el pueblo salieron derrotados. Entonces, atacar puede ser fácil. Caleb, ¿por qué dijo el que atacare? ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento de lo que es atacar y de lo que es vencer. Porque Caleb, mire, oiga, algo que a mí también me llama la atención es que Caleb, antes de tomar posición de la herencia, ayudó a otros. ¿Viste qué bonito eso? Antes de que él tomara posición de lo que a él le pertenecía, prefirió ayudar a otros a tomar posición de la herencia. De tal manera que cuando Caleb tenía 85 años, si no mal recuerdo, vino delante de Josué y le dijo, mira, recuerdo las palabras de Moisés cuando me dijo que esto era herencia mía y para ese tiempo yo tenía 40 años de edad. Ahora yo soy de 85, si no mal recuerdo,
ahora yo quiero tomar posición de lo mío. Pero ya otras tribus ya habían tomado posición. Y él no había tomado posición de lo que a él le pertenecía. ¿Por qué? Porque él, como un buen conquistador, primeramente veía la necesidad en el pueblo y por último en él. Y Dios lo bendijo. Entonces ahora llega el momento cuando dice, el que atacare a Kiriat Sefer, el que la atacare y la tomare, o sea, y la conquistare, yo le daré, mire el premio, hermano. Yo le daré a Axa, mi hija, por mujer, por esposa. Mire el premio. Ahora, él no dijo, Julano de Tal, tú quieres el reto. No, él tiró, como dicen, la propuesta. ¿Quién es el valiente de aquí que quiera ir y atacar y conquistar esas tierras? Y como premio, yo le voy a dar a mi hija como esposa. Oiga, se iba a desprender de algo que tiene valor para él. Se iba a desprender. Pero ¿sabe por qué él se iba a desprender de algo que tiene valor para su vida? Porque él valoraba a un conquistador. Dios, hermano, nos valora a usted y a mí el esfuerzo que hacemos para seguir adelante a pesar de los momentos difíciles que podamos pasar. Amén. Dios, hermano, nos recompensa diariamente, si es posible, por el esfuerzo que hacemos por mantenernos en el camino del Señor, que no es cosa fácil. Para mí, no es cosa fácil mantenerme en el camino del Señor. Para mí, no es cosa fácil enfrentar las dificultades que la vida me da. Por eso yo le entiendo a usted. Y por eso nos entendemos todos. Porque todos pasamos por momentos como la hormiguita, cuando llevaba esa plumita, todos pasamos por momentos difíciles. Amén. Entonces, este reto viene de un gran conquistador. Ahora imagínense si viniera alguien y me dijera a mí, alguien que no se esfuerza, alguien que no pone la valentía, el deseo, sino que vive a su manera y que me diga, yo digo, bueno, pero ¿qué tú puedes estarme diciendo? ¿Qué tú puedes estarme a mí recriminando si tú no me muestras por hechos realmente lo que debe de ser? Pero Caleb, hermano, Caleb era un hombre que sabía lo que decía. Era un hombre que ya había vivido aquello por lo cual él estaba diciendo, el que atacare y el que la conquistare, yo como premio le voy a dar a mi hija como esposa. Ahora fíjense, ese es el reto. Ahora veamos, como segundo punto, el acto heroico de un nuevo conquistador. Amén. El acto heroico de un nuevo conquistador. Bueno, imagínense si todos ahí estaban puros jóvenes, hermanos. Pura juventud cuando Caleb dijo eso. Yo quiero las tierras, estas tierras las quiero que me las conquisten y el que la conquiste como premio le voy a dar a mi hija. ¿Quién es el héroe? Al estar escuchando a aquel hombre de 85 años, hermanos. Quizás, no sé, quizás en esa fecha tenía más años. Estar viendo a aquel anciano. Hermano, ¿por qué creen ustedes que uno de los países que honran a los veteranos es este país? En nuestros países no se honran los veteranos. Este país honra a los veteranos y luego no solamente los honran en el día del veterano, sino que también le extienden la mano con la ayuda, mayormente aquellos que han venido lisiados de guerras y de tantos otros momentos difíciles. ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos exponen su vida por un país. Amén. Ahora, viene ese acto donde este hombre pone el reto. Yo en esta tarde les pongo el reto a ustedes también. El reto. ¿Y cuál es el reto? Seguir adelante. Seguir adelante.
que nada ni nadie nos pueda detener. Como dijo Pablo, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada. Nada nos pueda detener de este gran reto o de este gran desafío. Y Pablo me llena a mí de gozo cuando él dijo, he peleado la buena batalla. Como quien dice, he enfrentado mi reto, enfrenté el reto y no lo dejé, sino que aquí estoy para llegar a la meta final. Ahora, entonces está Josué diciendo, ¿quién toma un reto? Y como premio, y como a lo mejor habían tantos jóvenes ahí que ya habían puesto los ojos en ella, ¿verdad? Pero como no era cosa fácil tampoco, llegar a ser suegro de Caleb no era cosa fácil. Quizás le tenían más miedo a Caleb que a la muchacha. Con ver a aquel hombre conquistador, aquel hombre que fue y conquistó tierras y dominó al enemigo junto con Josué y a la par de Moisés. Pero ahí, entre toda aquella juventud, había un hombre llamado Otoniel. Vamos al verso 13. Otoniel dice así: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Cuando dice la palabra y la tomó, Otoniel no se está refiriendo que tomó a la muchacha como novia, no. La tomó, se está refiriendo que fue y conquistó la tierra. Porque para ganar el premio tenía que enfrentar primeramente el reto. Qué bonito fuera, hermanos, que solamente sería de creer en Dios y ya estamos en el cielo seguros. ¿Qué eso fuera bonito? No hubiera esfuerzo. Amén. Pero para poder alcanzar las promesas de Dios, el reino de los cielos en nuestro día final, hay que luchar. Hay que esforzarse. Hay que llegar a la meta final. No es solamente de creer en Dios y ahí está todo. Qué bueno fuera así. Entonces, creer en Dios, ¿verdad? Y vivir pues a nuestro gusto, a nuestro antojo. Y tranquilo, todos ya tenemos asegurado la promesa de Dios. Pero no es así. Y es así cuando el conquistador tiene que poner su mirada, su corazón, sus emociones en el blanco, en el propósito que Dios nos ha dado, nos ha enseñado. Y como buenos conquistadores, vamos a ser conquistador de esas promesas de Dios. Y la tomó Otoniel. Otoniel era un joven. Fíjese cómo fue el principio de este joven Otoniel. ¿Qué significa el nombre de Otoniel? El nombre de Otoniel significa Dios es poderoso. Fíjese qué bonito. Dios es poderoso. Y Otoniel tenía, igual que Caleb, igual que Josué, un espíritu de conquistador. ¿Y cuál es el espíritu del conquistador? Luchar y no darse por vencido. Ese es el espíritu del conquistador. Pero el conquistador, aquella persona que no tiene ese espíritu de luchar y de mantenerse, es porque no es un conquistador. Y ustedes como iglesia, yo como iglesia, deberíamos de tener y debemos de tener ese espíritu de conquistador. Que lo poco es lo que hacemos nosotros. Lo más grande y lo más difícil ya lo hizo Dios en la cruz del Calvario. Él hizo ya lo más difícil. Y nosotros estamos haciendo lo más poco. Y Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la recompensa? Como si le hablamos de la recompensa que usted y yo vamos a recibir. La recompensa que Él recibió fue insultos aún en la cruz del Calvario. Amén. Insultos aún en la cruz del Calvario. Cuando los hombres le dijeron, a ver si eres Dios, sálvate a ti mismo. Y lo insultaron y lo maltrataron. Pero mire, el premio que usted y yo recibiremos o vamos a recibir, si tenemos ese espíritu de lucha,
Porque Dios es poderoso. Hermano, es grande. Porque la Biblia dice, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Yo siempre lo he creído, que la salvación viene de Dios y la salvación es eterna. Pero usted y yo, si despreciamos esa salvación, usted y yo nos podemos perder. La salvación no, porque la salvación viene de Dios. Dios es salvación, Dios es vida eterna. Amén. Pero si usted y yo descuidamos, como dice Hebreo, que el pueblo de Israel descuidó por rebelde en el desierto, y muchos murieron en el desierto, y otros solamente vieron las tierras prometidas, pero no lograron entrar, sino que allí murieron a la orilla del Jordán. Entonces Otoniel fue y tomó aquellas tierras. Y luego dice el verso 13, y Caleb le dio a Axa, su hija, por mujer. ¿Saben lo bonito, hermano, que un conquistador queda en la historia como un premio? Si usted se mantiene firme, si usted lucha la batalla, y el día que usted se vaya de este mundo, los que le conocieron van a hablar de usted como hermana, como hermano, y lo van a tomar como un ejemplo de un luchador en el camino del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos, hermanos, que un día, después de ser conquistadores, después de ser luchadores, después de mantenerse en el camino del Señor, se apartaron? Y muchos hasta murieron fuera del camino del Señor. ¿Por qué yo mencioné al principio sobre el libro de los jueces, que es un libro muy precioso? Porque no solamente habla de la situación de Israel y cómo Dios tuvo misericordia de Israel, sino que también jueces. ¿Sabe de quién habla jueces? Después que Otoniel fue y conquistó las tierras y como esposa, oiga bien, como esposa recibió la hija de un gran conquistador. Óigame bien. Amén. Quedó a la historia que cuando Israel cayó en las manos de los enemigos, ¿sabe a quién levantó Dios como juez? Años después, a Otoniel. Levantó a Otoniel después que Otoniel tomó el reto que vino de parte de Caleb y dijo, yo voy, así usando estas palabras, y conquisto esas tierras. Quizás ya había puesto sus ojos sobre la muchacha. Quizás, ¿verdad? No, la Biblia no dice nada, pero pensemos por eso quizás. Pero aquí lo importante no era lo que quizás a la muchacha le gustaba, sino el reto. ¿Por qué? Porque Otoniel tenía un espíritu de conquistador, un espíritu de luchador. ¿Ah? Usted puede ser conquistador sin apartarse del camino del Señor. Y cuando usted muera, van a hablar cosas bonitas de usted. Pero si usted y yo nos apartáramos del Señor y muriéramos, ¿qué es lo que van a decir? Lo contrario. Otoniel, Dios lo levantó como juez de Israel. ¿Por qué creo que Dios lo levantó? Porque Otoniel tenía un espíritu de conquistador. Ojalá que usted y yo en esta tarde tomemos ese reto, que ya lo tomamos hace años atrás, del día que usted vino al camino del Señor, pero que nos mantengamos en ese reto, en ese desafío. Ahora, vamos a ver la visión entonces de un conquistador. Ya vimos el reto de un conquistador, ¿verdad? El reto, ¿de dónde vino el reto? De un gran hombre llamado Caleb. ¿Quién aceptó ese reto? Un hombre llamado Otoniel. Ahora vamos a ver la visión de ese conquistador. Vamos al verso 14. Verso 14. Porque todo conquistador no se queda solamente con lo que ha ganado, sino que su visión es seguir conquistando. Estos grandes imperios, Roma,
Si usted puede ver la historia, estos grandes imperios no empezaron en lo grande. Estos grandes imperios empezaron en lo pequeño. En lo pequeño. Israel, que vino a ser una gran potencia, una gran nación, no empezó en lo grande. Claro, empezó con el grande de grande, que es Dios. Pero si usted recuerda que Israel eran esclavos. Y de ahí Dios los sacó y los hizo una gran nación, lo que es hoy en día un gran pueblo. Porque qué bonito fuera empezar en lo grande, pero qué duro es terminar en lo poquito. ¿Ah? Como aquel que nació en casa de ricos y por una razón de la vida lo perdieron todo y terminó en casa de pobre. Es como que usted hoy en día, hasta este día, está caminando bien en el Señor y el día de mañana usted se aparte del Señor. Y cuando ella, dice el verso 14, cuando ella se iba con él, o sea, ya era su mujer, ya era su esposa, se iba con él, la persuadió Otoniel que pidiese a su padre un campo, un terreno, vaya, unas propiedades. Preguntémonos, ¿ya habían recibido él y ella una herencia de sus padres? Sí, ya habían recibido. Pero lo que ellos habían recibido no era algo agradable para ellos. ¿Sabe por qué? Mire el verso 15. Dice, bueno, continuamos con el verso 14. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Podemos añadirle ahí, ¿verdad? ¿Qué tienes, hija mía? ¿O qué quieres, hija mía? Y ella le respondió, concédeme un don, concédeme un regalo, puesto que me has dado tierra del Negueb. ¿Cuáles eran las tierras que le había dado Gedeón a Otoniel y a su hija como herencia? Tierras del Negueb. Amén. Oiga bien esto. Si están leyendo ahí conmigo, ¿verdad? Tierras del Negueb. Tierras del Negueb. Ahora, Otoniel fue quien le dijo a ella, ve y dile a tu padre Caleb que nos dé tierras extras, porque las que nos ha dado no son muy agradables. ¿Sabe qué estaba manifestando ahí Caleb? No estaba manifestando codicia, ¿verdad? O lo que todo añade a la codicia. No, estaba pensando o tenía quizás, digámoslo así, una visión. Una visión. Como el conquistador. Aquello, por ejemplo, han habido hombres y hay hombres, mujeres, hermanos, que, mire, yo estuve viendo una historia de una mujer que tenía una máquina de coser viejita y con esa máquina empezó ella a hacer vestidos y ropa para hombres como para mujer, con una máquina viejita, y le fue dando beneficios el trabajo y la máquina viejita logró comprarse otra máquina mejor que la viejita, pero no se deshizo de la viejita porque ese era un testimonio de donde ella había empezado. Y continuó y el esfuerzo se le fue aumentando y logró comprarse otra y puso a un trabajador. Y logró así ir creciendo hasta que ella llegó a tener una gran fábrica. ¿Por qué? Porque tenía visión. No como algunos, ¿verdad? Conmigo o con usted quizás. Como dice un dicho por ahí, espero no sea mal dicho. No por mí, sino porque como vemos diferentes países a veces suena diferente, ¿verdad? Pero hay un dicho en mi país que dice, coyol quebradito, coyol comido. O sea, como quien dice, dinero que agarramos, dinero vamos a gastarlo. Dinero que agarramos hoy, dinero vamos a gastarlo. Y no pensamos en un futuro. Porque no tenemos la visión que los días que van a venir pueden ser días difíciles. Y no guardamos. Somos como quien dice por ahí, bolsa rota. Amén.
Y eso afecta en el futuro. Por ejemplo, mire los tiempos que estamos viviendo ahorita y puedan venir tiempos más terribles que los que estamos viviendo ahorita. Óigame bien esto. Ahorita, por lo menos aquí en este estado, tenemos la oportunidad. Mire lo que están sufriendo nuestros países ahorita y de lo que hoy este lunes viene a pegar fuerte. Yo veía en Tabasco, veía en no sé, otros lugares de México, que como las casas están cubiertas de agua, hermano, por las inundaciones. Caleb tuvo una mujer, que también la mujer tenía visión. Eso es bonito. Cuando el conquistador tiene también a la par una conquistadora. Caleb no le dijo, ve y pídele tal cosa. No, ve y pídele un terreno extra a tu padre, un campo. Y vino ella, porque tenía la visión. Oiga bien, tenía la visión. Y le dice, dame también fuentes de agua. Oiga bien, ¿sabe por qué le pidió terrenos, campos con fuentes de agua? Porque las tierras que ellos habían recibido como herencia eran tierras desérticas y donde una de las cosas que escaseaban era el agua. El Negev. Usted entra al mapa y busque referencia y usted va a ver tierra cerca de Beerseba, tierra cerca yendo como para Egipto, tierra cerca de los enemigos, los filisteos, que casi no llovía, escaseaba el agua. Entonces, pero esta mujer tuvo la visión, no para el momento. Óigame bien esto, no tuvo la visión para el momento, porque usted puede pasar hoy con algo de lo que tiene, pero se acabó lo que tiene y ¿qué pasa el día de mañana? ¿Sí me entienden? Lo que hoy tenemos, hoy se nos puede acabar. Hoy se nos puede terminar. ¿Y qué va a pasar para el día de mañana? Esta mujer tuvo una visión, es que esta mujer se estaba casando con un conquistador. Y ella también tenía, hermano, se casó con un conquistador y venía de sangre de un conquistador. Imagínese usted, ¿cómo habrá sido aquella mujer? Solo piense en Axa, óigame bien, piense en esta mujer. Su padre, un gran conquistador. ¿Ah? Caleb. ¿Quién es tu padre? Caleb. Ah, lo conocemos, sabemos quién es Caleb. Y ahora se casa con otro hombre parecido a Caleb. ¿Ah? Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Si ella no le pide, no recibe. Por eso la Biblia dice, pedid y recibiréis. Pero ¿quién es el que pide? Pide aquel que tiene visión, pero en lo espiritual. No, hoy en día hay muchos que piden, pero piden para beneficio propio, ¿verdad? Piden para ellos, piden para tener buenos carros, para tener buenas casas, para tener esto, para tener aquello, para lo otro, pero no piden para la vida espiritual de ser hombres y mujeres visionarias, de seguir adelante. Eso no. Esta mujer le dijo, padre, ¿qué quieres, hija? ¿Qué quieres? ¿Ya te di tierras? No, pero es que esas tierras, tú sabes bien, que para un futuro no nos van a servir en nada, porque son más áridas que el corazón de muchos de aquí. No crea. Son áridas. Padre, allí no hay agua. Y si queremos sembrar una semilla, ¿cómo? No hay agua, padre. Y yo no estoy viendo para ahorita, yo estoy viendo para el mañana, cuando Dios nos dé nuestros hijos, cuando nuestra familia crezca, cuando mi tribu necesite de algo, yo voy a estar aquí para ayudarle. Pero esa tierra, entonces vino Caleb y le dijo, está bien, te voy a dar aguas de arriba y aguas de abajo. Qué lindo es eso, hermano. ¿Sabe por qué recibió a esta mujer? Porque era una mujer conquistadora. Amén. Amén. Era una mujer conquistadora. Termino.
mencionando en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 30. Y con eso voy a terminar. Vamos a mencionar ahí y hablar un poquito de los nombres que aparecen ahí. En el libro de Hebreos, amén, en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso yo dije en el punto pasado, yo dije que el conquistador queda en la historia como un premio. Hay conquistadores que han quedado en la historia, pero fueron malos conquistadores. Entre esos, usted conoce infinidades. Pero vamos a mencionar para terminar en esta tarde con nombres de conquistadores, tanto mujeres como hombres. ¿Y usted podría ser uno de ellos? Podemos ser uno de ellos. Claro, no podemos ser como Otoniel en el sentido de agarrar una espada y gente con nosotros e ir a pelear, porque ya no es ese sentido. Pero sí podemos ser como Otoniel. Amén. Como el nombre significa, ¿verdad? Dios es poderoso. Pero sí podemos ser como Otoniel, conquistadores de nuestras almas y de los que nos rodean también. Amén. Mire cómo empieza la Biblia. Verso 13. Verso 13. Oiga bien, dice así. La fe de Rahab, la ramera, no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, ya usted ya sabe quién es Rahab. ¿Ah? No eran israelitas. Y mire, hermano, qué grande el premio para Rahab, que yo un día prediqué sobre eso, sobre la línea, ¿verdad? Hasta el nacimiento de Jesucristo. Rahab fue instrumento para que el Señor Jesucristo naciera años después. Rahab, que no era israelita, vivía en Jericó, pero cuando vio a los espías que llegaron a Jericó, ella los protegió, los guardó, los cuidó. ¿Por qué? Porque Rahab tenía un corazón de conquistadora. Amén. Y la conquistadora o el conquistador no piensa para en el momento, piensa también para el mañana. Tiene una visión. Usted y yo como conquistadores, hermana y hermano, no pensemos que hoy este domingo ya se acabó el servicio y ya está, ahí está todo. No. Pensemos también en el mañana y en el después del mañana. ¿En qué sentido? En el sentido de que debemos de luchar y mantenernos peleando la batalla todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto no se acaba aquí después del domingo, aquí de este servicio y hacer lo que queramos hacer. No. Porque Dios no queda encerrado aquí como nos enseñaron anteriormente. ¿Se acuerdan que anteriormente así nos enseñaron? Que Dios quedaba encerrado en 4 paredes. No, Dios no queda encerrado en 4 paredes. Dios es Dios en todo lugar. En todo lugar. Dice, verso 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Fíjese, de Gedeón. No me voy a meter mucho en la historia de todos estos hombres por el tiempo, pero ya sabe usted quién es Gedeón y cómo Dios lo usó como un conquistador. Amén. De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Grandes conquistadores. Un conquistador muere, pero muere peleando. Yo llevo un mensaje en mi mente y en mi corazón que lo predicó un invitado que tuvimos allá por el 92 en Costa Mesa, California. Y a lo mejor si hay hermanos que me están viendo de Los Ángeles, se han de recordar. Allá como por el 92 tuvimos un invitado predicador de allá de Centroamérica, de Guatemala, un pastor. En una de las convenciones que tuvimos en Costa Mesa. Y ese día, ese mensaje que este hermano predicó se titulaba Han caído los valientes.
Y a mí me tocó mucho porque muchas veces podemos ser valientes en un tiempo, pero luego nos perdemos por cualquier razón la valentía, tanto hombres como mujeres, y nos apartamos. Y él habló, hermano, de este gran hombre, porque fue un gran hombre, el rey Saúl. Desde el momento que Dios lo eligió para hacerlo rey, es porque era un gran hombre. Pero ¿sabe por qué este gran hombre que Dios eligió fracasó? Porque se alejó de Dios. El que fracasa no fracasa porque Dios lo hace fracasar, fracasa porque Él es el que busca el fracaso. Gedeón fue un hombre que se mantuvo firme peleando. Tuvo sus problemas, como igual que Sansón. Pero al final Sansón, aunque murió, pero volvió. De tal manera que este hebreo lo menciona aquí. Dice, por la fe, dice el verso 33, conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Qué quiere decir cuando hicieron justicia? Quiere decir que cuando llegaron a la posición, no vieron al otro de menos, sino que fueron bendición para los otros. No como en nuestros países, ¿verdad? Que aquella persona que cuando busca el puestecito del gobierno, ahí busca, el mundo entero lo busca, pero cuando ya llega al puestecito, se olvida de todos aquellos y los aplasta, porque ya se sienten grandes. Así son los políticos también, aunque no hablamos de eso, ¿verdad? Pero aquí estos hombres, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza. Oiga bien esta palabra, oiga bien esto, mi hermano, si usted está ahí leyendo la Biblia. Dice, sacaron fuerza ¿de dónde? También ellos pasaron por momentos débiles. Entonces no es usted el único, el hermano o hermana que no vino hoy y que quizás está pasando por dificultades difíciles, no es el único. Usted no es el único, ni yo, el único que pasamos dificultades. También ellos las pasaron. También Pedro las pasó, Pablo pasó. Pero ellos pelearon la batalla, ellos conquistaron reino, ellos se mantuvieron. Dice, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Porque un conquistador es el que pelea las batallas. Ese es el conquistador. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, mi hermano, si una hormiguita nos enseñó algo que para ella era gran dificultad, ¿por qué nosotros no tomar ese ejemplo de esta hormiguita? Sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Entonces, el reto de un conquistador, el conquistador aquí es nuestro Dios y nos hace el reto a todos los que estamos aquí y a los que están viendo, nos hace el reto de también ser conquistadores y que al final de nuestras vidas se hable bien de nosotros y no se hable mal como otros que empezaron fuertes y terminaron en nada. Amén. Sé que Dios nos ayude y nos fortalezca. Y sabe que la única confianza en usted y en mí debe de ser el Creador. Él es el único que está con usted en las buenas y en las malas. Amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga y Dios me les guarde en esta especial tarde.